Mi nombre es Benjamín Sáez de Fundación Sol. Junto con Andrea Sato vamos a exponer y agradecemos a nombre de la Fundación la invitación, la posibilidad de poder exponer frente a la Comisión de Medio Ambiente de la Convención. Un punto que nos parece muy importante a considerar pensando en el trabajo que se está haciendo, ¿verdad?, desde la Convención, tiene que ver con cuestionar también lo que es la idea de crecimiento, una idea en la que se ha hecho bastante énfasis, ¿verdad? Y nos parece que es muy importante considerar que quién crece cuando Chile crece, ¿ya? Es decir, por qué el crecimiento adquiere una centralidad, ¿verdad? Una relevancia, eh, y qué es lo que está detrás de ese crecimiento. En ese contexto, datos recientes, ¿verdad? El informe mundial de desigualdad, donde está Piketty, ¿verdad? Sáez, Sugman, Chancel, entre otros autores, nos muestra que las últimas décadas, ¿verdad? Durante los últimos 40 años, Chile no solo no ha avanzado en reducir sus desigualdades, sino que además la ha ido incrementando. De esta forma vemos que el 10% de mayores ingresos hoy día captura prácticamente el 60% de los ingresos a nivel nacional, mientras que el 50% de menores ingresos de la población se ha mantenido los últimos 40 años prácticamente capturando un 10% de los ingresos. Por lo tanto, vemos que es una desigualdad bastante profunda y que se mantiene en el tiempo. Entonces, ese es un primer elemento. Además, si vemos cuánto concentra el 1% de mayores ingresos de la población, vemos que logra capturar un 26,5% de los ingresos, mientras el 1% más rico concentra un 49,6% de la riqueza, ya es decir, de una serie de actividades, eh, no lo que ingresa mensualmente, sino el patrimonio, podríamos decir. Por lo tanto, es una situación de profunda desigualdad, una de las cifras más altas a nivel mundial, y que se ha mantenido y se ha profundizado a lo largo del tiempo. Además, este modelo, ¿cierto?, que genera una acumulación importante, se ha estancado también en su capacidad de producir este crecimiento, que como hemos visto se lo han ido llevando un grupo reducido de la población y no llega necesariamente a la mayoría de las personas y de las entidades económicas. En este contexto también observamos, si vemos lo que es el PIB tendencial en las últimas décadas, también podremos ver las tasas de crecimiento de los 90 superado en las últimas décadas. Incluso en el boom del commodity, ¿verdad? En un modelo altamente extractivista como es la economía chilena, las tasas de crecimiento no lograron superar el 5%. Vemos que en los próximos años además se proyecta un crecimiento por debajo del 3% al observar este PIB tendencial de acuerdo a los datos de DIPRES. Por lo tanto, también en este contexto es importante preguntarnos qué está pasando con este modelo económico y hasta qué punto continuar haciendo las mismas cosas, ¿cierto?, va a permitir, digamos, un dinamismo mayor de la actividad económica y por otro lado, esa redistribución de quienes están capturando la mayor parte del ingreso. Y ahí es importante cuestionarnos, ¿verdad?, si efectivamente el crecimiento es el objetivo central de un país y cómo se contrasta esta idea con la de un buen vivir. Ahí hay ciertas nociones que tenemos de cómo funciona la actividad económica, ¿cierto?, que nos hacen suponer que un país va creciendo en etapas y que el crecimiento económico es lo fundamental para que vaya avanzando, ¿cierto? Y de ese avance se suponen ciertas cosas, como por ejemplo una mayor redistribución, un cierto bienestar, pero para que eso suceda, ¿cierto?, se llega a esta idea de que hay que privilegiar el crecimiento y el resto es música, ¿cierto? Como decía cierto expresidente en relación a este punto. Entonces ahí nos parece que es muy importante considerar otros elementos, como por ejemplo qué pasa con los impactos ambientales irreversibles o el trabajo invisibilizado de cuidado, ¿verdad? Y además, cuál es el contexto internacional en el que se sitúan los países. Y en este contexto, cómo crece también la economía mundial y cómo lo que pasa en cada país está relacionado y es muy importante observarlo desde su relación con otros países también. Y en ese contexto es que nos parece central no solo observar los países como compartimentos cerrados, ¿cierto?, que van creciendo en una misma ruta en la cual algunos van más adelante, otros van más atrás, y tenemos que poner ese crecimiento económico como único eje, ¿cierto?, de lo que es
la estructuración económica, sino que es muy importante ver su relación con otros países y cómo se posiciona a nivel mundial en las cadenas de valores y las cadenas de producción, entendiendo que hay ciertos países que ocupan un lugar privilegiado en el orden económico mundial y otros que se van situando sobre todo en las periferias, ¿verdad? Y que tienden a posicionarse como países primarios exportadores, que no logran agregar un valor relevante a sus productos, no logran capturar, ¿cierto? Un nivel importante de los recursos que pasan a través de esas cadenas de valores. Por lo tanto, nos parece que es muy relevante para visualizar la relación de la Constitución con el modelo económico, con los impactos ambientales, el considerar esta organización mundial de la economía también. Muchas gracias. Soy Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. Esta parte la queremos enfocar principalmente en esta relación de dependencia que tenemos con economías económicas globales y principalmente en la relación extractivismo y TLC y luego lo que es seguridad pública, o sea, seguridad social y también el medio ambiente. Los países con tratados vigentes hoy día con Chile, tanto TLC, tratados bilaterales de inversión, son la mayoría. Estos firmados principalmente a finales de los 90 y a principios del 2000, o sea, lo que estamos viendo es que son TLCs que ya llevan al menos 10 años vigentes en Chile, avanzando en un modelo productivo, depredador y primario exportador, principalmente para Chile. Chile es el país en el mundo que tiene más tratados de libre comercio firmados y vigentes hasta el día de hoy, alcanzando más de 26 acuerdos con distintos países, 64 en total, que representan el 63% de la población mundial y el 86% del Producto Interno Global. O sea, es una importante el impacto que hay en el mercado. Siguiente. Dentro del modelo de relaciones que tiene Chile económicamente con los otros países, vemos que el 84% de lo exportado a países con acuerdos comerciales corresponde principalmente a actividades extractivistas y a una apropiación extractivista. En términos de masa total, estos recursos se concentran principalmente en actividades mineras y la exportación de productos forestales. Lo que observamos también se condice con los principales productos exportados con acuerdos comerciales. Es interesante, tras escuchar la exposición del Consejo Minero y también la exposición de la CPC, cómo no se pretende disminuir esto en pos del crecimiento, pero no hay ningún tipo de objetivo común en resguardar los bienes comunes naturales, especialmente porque son los que tienen, estas actividades extractivistas son las que tienen un mayor impacto en las comunidades, en el medio ambiente, etc. Siguiente, por favor. Esto también está muy relacionado con la concentración de las exportaciones, principalmente en dos mercados. Quedan 2 minutos. Que son países con los que firmamos tratados de libre comercio a principios de los 2000, que es China y Estados Unidos, quienes concentran el 70% de las exportaciones a países con acuerdos comerciales vigentes. El 51% de todas las exportaciones totales de Chile son hacia China y Estados Unidos. Siguiente, por favor. En ese sentido, también hay que desmontar esta lógica y este relato que es un mito, que el extractivismo genera empleo, mucho empleo y de buena calidad. Hoy día estamos hablando de que solo casi un 5 o 6% de las personas asalariadas están ocupadas en sectores extractivistas. De estas personas que se encuentran en los sectores extractivistas, un 13% están externalizadas, o sea, con trabajos precarios y endebles. Y el 12% de las personas ocupadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca no tienen contrato escrito. Al igual que los otros sectores económicos, estos trabajadores y trabajadoras encuentran limitada su derecho a huelga a todo evento y claramente están en un escenario de baja cobertura de la negociación colectiva, dado el esquema de relaciones laborales que tenemos en Chile. Con respecto al modelo de seguridad social, las AFP y el extractivismo, y aquí empezamos a terminar, observamos que hay una relación de desposesión a distintos niveles, ¿no? El ahorro previsional en Chile, que está estructurado a partir del sistema de AFP, hoy día tiene la mayor parte de las inversiones de las AFP que operan en Chile se orientan hacia actividades extractivistas de alto impacto, se consideran principalmente
sectores eléctricos, celulosa, hidrocarburos, mineras, sanitarias y monocultivos. En su conjunto, todas las actividades extractivistas de inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile alcanzan un 76%. Estamos hablando de que el 76% de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras van a inversiones de empresas que realizan actividades extractivistas. Siguiente, por favor. En ese sentido, y esto ya es la reflexión final, consideramos que es fundamental que la Constitución se guíe a través de estos principios. Lo primero es entender que el modelo primario exportador extractivista en Chile está llegando a sus límites, principalmente por la explotación de los bienes comunes naturales, pero también de la fuerza de trabajo que se ubica en esos sectores extractivistas. Es urgente tomar acción para regular esta actividad extractivista y los TLC no pensar que es música de lo que estamos hablando. Otro punto es que gracias a la matriz productiva chilena el crecimiento está estancado, como lo vimos al principio de la presentación, y principalmente en los sectores extractivos no se crean... Estamos en el tiempo ya, para que puedan cerrar, por favor. Gracias. En ese sentido, consideramos que es fundamental desmontar los mitos que han permitido que la actividad extractivista se extienda y sea la base del modelo de desarrollo chileno. No existe diversificación de los mercados exteriores, tenemos una dependencia casi completa de China y Estados Unidos, lo que condiciona también el mismo modelo primario exportador de bajo valor agregado y de depredación de toda la vida que hay en Chile. Por último, proponemos que es importante y fundamental dar un giro en la matriz productiva y la forma de integración de Chile a la economía mundo y a las relaciones de dependencias que hay en ella. Esto es fundamental dentro de la nueva Constitución que garantice un buen vivir, derechos sociales y de la naturaleza como prioridad frente a la acumulación y depredación del capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Fundación Sol por la presentación. Convencionales, ¿alguna pregunta? Veo a la Cota, adelante Cota, y a Bernardo. Hola Andrea, bueno, un saludo a Fundación Sol, gracias por el trabajo que han hecho todo este tiempo y gracias por estar acá en esta presentación, en esta comisión, presentando en esta comisión. Me gustaría consultarte respecto de si han reflexionado como grupo de estudio, ¿no es cierto?, y de reflexión, si es que hay alguna fórmula, o otro país también lo tiene, de una inversión más virtuosa respecto de el ahorro de los trabajadores, con miras también a la transformación que estamos buscando en nuestro país. Muchas gracias. Bernardo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, esto es una cierta visión, ¿no es cierto?, porque hay una serie de cifras que son bien discutibles. Yo quiero sí aclarar una cosa: Chile no es el país más desigual del mundo, ¿no? De hecho, es promedio respecto de la desigualdad de los países en Latinoamérica, y ciertamente hay muchísimos países más desiguales, lo que no quiere decir que la desigualdad no sea importante y grande, pero no es el país más desigual. Y tampoco existe acuerdo sobre lo que ustedes están planteando de que la desigualdad haya aumentado. De hecho, el propio PNUD, ¿no es cierto?, en el libro Desiguales reconoce que ha disminuido, y todas las otras cifras dicen que ha disminuido, y dicen que precisamente los sectores de mayores ingresos han crecido menos que los sectores de mayores ingresos. Pero vamos a la pregunta. La pregunta es, ustedes plantean un cierto nuevo modelo económico. Yo creo que esto no es de constitución, es una discusión para programas políticos, digamos, de gobierno. Pero independiente de eso, yo digo, ¿qué país tiene ese modelo que ustedes proponen? Porque lo que uno sabe de Australia, de Finlandia, de Noruega, que son países, ¿no es cierto?, que tienen recursos naturales, es que tienen un modelo eminentemente parecido al nuestro. Por supuesto que uno puede mejorar las normas ambientales y puede generar más valor agregado, muchas otras cosas más, pero no tienen un modelo que rompa los tratados internacionales, que no exporte, que no aproveche sus recursos naturales. Entonces no sé exactamente a qué país a ustedes les gustaría parecerse. Gracias. Tienen 2 minutos para poder responder.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, con respecto a la pregunta de Constanza San Juan y Benjamín luego me va a complementar, Chile es uno de los países que claramente sus fondos previsionales de pensión están vinculados a las inversiones de grandes empresas y grandes grupos económicos. La mayoría de los países en el mundo, sus sistemas de pensiones, que principalmente se basan en el reparto, se vinculan principalmente a las inversiones que hemos categorizado como inversiones sociales. O sea, están vinculadas a garantizar también derechos sociales, tanto en salud, educación, y esto es lo que vemos extendidamente en el mundo. O sea, hay que entender que el modelo previsional chileno, el modelo de pensiones chileno es una excepción, y que claramente el fondo previsional de los trabajadores y trabajadoras puede generar una inversión social y no tiene que estar vinculada, por ejemplo, a grandes empresas como empresas extractivistas. Eso es la primera pregunta. No sé, Benja, si quieres complementar. Sí, muchas gracias, Andrea. Bueno, como mencionábamos en la presentación, Chile es uno de los países más desiguales a nivel mundial, ¿cierto? Y esa desigualdad ha aumentado, como indica la última encuesta CACEN, que es uno de los instrumentos más relevantes para observar estos indicadores, en el cual podemos ver que el año 2006 la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era de 11,7 veces, de acuerdo a sus ingresos autónomos, ¿verdad? Distancia, ¿cierto? Que hoy día ha aumentado a 23,8 veces el año 2020. Al mismo tiempo, el coeficiente de Gini pasó de 0,5 a 0,53 en el mismo periodo, si observamos los ingresos autónomos. En relación a lo que concentra el 1%, de acuerdo a este último informe mundial de la desigualdad, Chile es uno de los países que mantiene en mayor nivel esta concentración de los ingresos en el 1% más rico, comparado con países precisamente, como dice Bernardo, del continente, pero también de otros continentes como el continente africano. En ese contexto, nos parece que es indudable y es importante observar las consecuencias de esta desigualdad, y que es importante también considerar que este es un problema mundial en términos tanto de la crisis climática, de los bienes comunes naturales, como de cuál es la forma de organización económica que se requiere para las próximas décadas. En ese contexto, entendiendo también que esta forma económica de organización es mundial, como es el capitalismo, ¿cierto?, está alcanzando sus límites, nos parece que la pregunta no se agota en buscar el modelo, ¿cierto?, de un país dentro de este mismo marco, sino que hoy día ya se está llegando prácticamente a un cuestionamiento global respecto a cómo tiene que ser la organización de una economía que pueda enfrentar crisis, shock permanentes, como el que hemos observado en esta pandemia, pero como otros también, y como las consecuencias mismas del calentamiento global. De hecho, si se sigue el curso actual de crecimiento mundial, lo más probable es que el aumento de las temperaturas vaya a tener consecuencias muy relevantes hacia fines del siglo. Y estamos en el tiempo ya, para ir cerrando, por favor. Ok, gracias. En ese contexto es que en lugar de buscar, ¿cierto?, estos ejemplos dentro del marco de lo existente, nos parece que los desafíos que tiene el mundo y que tiene en particular el país van en la dirección de buscar otra forma de organización económica que se haga cargo de esta crisis en los bienes comunes naturales y también a nivel humano y pueda en ese contexto generar un buen vivir para las comunidades. Gracias. Le agradecemos entonces nuevamente a la Fundación Sol por su presentación con un aplauso.